Bien, carga eléctrica y campo eléctrico, ley de Gauss, potencial eléctrico, capacitancia y dieléctrico. Habíamos hecho corriente, resistencia, circuitos de corriente. Creo que hasta ahí hemos llegado, hasta circuitos de corriente, donde habíamos visto lo último, si no me equivoco, las instalaciones domiciliarias. Y ahora vamos a agarrar campo magnético. ¿Ok? Campo magnético. Veamos un poquito de la parte teórica y después vemos un poco de la parte práctica. Campo magnético y las fuerzas magnéticas. Esta parte va a ser muy similar al campo eléctrico. Entonces, como que ya tenemos algo de conocimientos previos hasta este momento sobre cómo funciona. En otras palabras, tendría que ser más fácil y más rápido, digamos, la comprensión de esta parte. ¿Ya? Ejemplo de esta interacción es la aguja de una brújula que se alinea con el magnetismo terrestre. Bueno, en esta parte de aquí arriba, a ver, leámoslo desde arriba para que logren la comprensión completa. Todos utilizamos fuerzas magnéticas. Están en el corazón de los motores eléctricos, cinescopios de televisión, hornos de microondas, altavoces, impresoras y unidades lectoras de disco. Los aspectos más familiares del magnetismo que son aquellos asociados con los imanes permanentes, que atraen objetos de fierro que no son magnéticos y que atraen o repelen otros imanes. Entonces hay un ejemplo de esta interacción en la aguja de la brújula que se alinea con el magnetismo terrestre. En la parte de campo eléctrico habíamos visto de que la polaridad del planeta Tierra no coincide con el norte, digamos, geográfico, ¿no? Es decir, el norte magnético está en el sur geográfico y el sur magnético está en el norte geográfico. Está como que al revés, ¿no? Entonces la aguja apunta, digamos, por magnetismo hacia el norte, ¿no? No obstante, la naturaleza fundamental del magnetismo es la interacción de las cargas eléctricas en movimiento. A diferencia de las fuerzas eléctricas que actúan sobre las cargas eléctricas, estén o no en movimiento. Eso es importante, ¿no? Las fuerzas magnéticas solo actúan sobre las cargas que se mueven. Que se mueven, claro. Las fuerzas, resumiendo, ¿no? Las fuerzas eléctricas actúan sobre las cargas eléctricas que están en movimiento o no. Esa es el comportamiento de lo que son las fuerzas eléctricas. Actúan sobre cargas eléctricas, estén o no en movimiento. En cambio, la fuerza magnética solo actúa sobre cargas que se mueven. Cuando las cargas magnéticas están quietas, la fuerza no actúa, ¿no? La fuerza magnética no actúa. Entonces, tenemos lo que ya conocemos nosotros, los imanes y sus respectivas polaridades. También con seguridad se han podido dar cuenta que al partir un imán, las polaridades no es que se parten, digamos, ¿no? O sea, nosotros si cortamos un imán por la mitad, no va a quedar el norte magnético en una pieza y el sur en la otra pieza, sino que más bien se redistribuyen las moléculas del metal, del material, y vuelve a tener su polaridad nuevamente. Creo que hay una imagen de eso por acá. En una pieza entera de imán, si nosotros la partimos, vamos a tener nuevamente dos pedazos de imán con sus polaridades como si no se hubieran partido, ¿no? Y si lo seguimos partiendo, la configuración molecular del material nuevamente se reorganiza y vuelve a estar con un norte y un sur, con un polo positivo y un polo negativo. Esa es una pregunta, como usted dice, al partir el imán se distribuyen las moléculas, ¿tienen la misma intensidad
si las voy partiendo en pedazos más pequeños el imán. No tienen la misma intensidad, va disminuyendo levemente, porque básicamente la relación está directamente relacionado con la masa del material. ¿Ya? Entonces va disminuyendo levemente su intensidad. Teóricamente tendría que no perder, pero realmente si usted hace el ensayo, se va a poder dar cuenta de que va disminuyendo. Y eso es por la masa que tiene el compuesto ese. Si un imán entero en un inicio le atraía un clavo, lo suspendía al clavo, lo sostenía al peso del clavo, cuando lo va partiendo y se queda con una astilla de ese imán, esa astilla de ese imán no va a tener la suficiente masa para generar una fuerza que lo sostenga al clavo acá arriba. Ya no lo va a poder sostener. Entonces va disminuyendo, ¿ya? Eso hay que tenerlo también en cuenta. No sé si a eso se refería o es otra su pregunta. Sí, era esa. Gracias, ingeniero. Ya. Seguramente muchos de ustedes o quizás todos ya conocen un imán, han utilizado un imán y de repente han destruido un imán, han partido un imán y se han podido dar cuenta ya de eso hace tiempo, ¿no? Especialmente los hombres que paran siempre dañineando todo. La Tierra misma es un imán. Acá aclara lo que les decía, ¿no? Su polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético, lo cual es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula señala al norte terrestre. ¿Ya? Es decir, ¿por qué el polo norte de la aguja de la brújula señala al norte terrestre? Si supuestamente nosotros cuando agarramos dos imanes, el norte con el norte no se atraen, no se unen, el positivo con positivo tiene que estar al revés para que se atraigan, ¿no? Y esto se explica porque en el polo norte la Tierra está con un magnético, digamos que sur, está su sur magnético. Entonces no son polos iguales. El norte de la brújula está apuntando a un sur magnético de la Tierra que se encuentra geográficamente ubicado en el polo norte. ¿Ya? Como que está al revés. Pero fíjense qué interesante. Lo voy a leer esta otra parte más, porque creo que aquí indica alguna cosa interesante. El eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo a su eje geográfico, ¿ya? El eje de rotación. Así que la lectura de una brújula se desvía un poco al norte geográfico. Tal desviación, que varía con la ubicación, se llama declinación magnética o variación magnética. Asimismo, el campo magnético no es horizontal en la mayoría de los puntos de la superficie terrestre. Un ángulo hacia arriba o hacia abajo se denomina inclinación magnética. En los polos magnéticos, el campo magnético es vertical. Las líneas llamadas líneas de campo magnético muestran la dirección que señalará una brújula que estuviera en cada sitio. Se analiza a detalle en la dirección del esquema del campo magnético terrestre. El campo que es generado por corrientes en el núcleo fundido del planeta cambia con el tiempo. Hay evidencia geológica que demuestra que se invierte este campo por completo en intervalos de alrededor de 500.000 de años. Cada 500.000 de años, el polo norte, que está aquí arriba, que tiene un sur magnético, se vuelca. Y entonces, teóricamente, cada 500.000 de años, la polaridad, el magnetismo cambia. El sur que está aquí arriba va a estar abajo en poco tiempo. Hay también en esta investigación evidencia de que estamos muy cerca de sufrir
ocurrir ese fenómeno. Dios mediante lo vamos a ver nosotros. Si no me equivoco, estamos a 30 y tantos años de que debería de volcarse esta situación. Y en lugar de estar el sur magnético acá arriba, va a estar aquí abajo. Y ahí sí van a coincidir por esa cantidad de años que dice acá, ¿no? Dice cada medio millón, dice. Que esto se invierte en el intervalo alrededor de medio millón de años. Entonces, por medio millón de años vamos a tener coincidencia entre el polo sur y el polo norte magnético y geográfico. Ya no sé si me expliqué bien, pero bueno, si tienen alguna pregunta ahí, la pueden hacer o algún comentario. No de golpe, digamos, de golpe, va a suceder de golpe. Por eso es que van a cambiar muchas cosas en ese momento que suceda, ¿no? Incluso se estima, hay investigación. Como esto no sucede cada 100 años o cada menos de 100 años, entonces no hay una experiencia, digamos, de que alguien pueda decir pasó esto, ¿me entienden? Esto es cada medio millón de años según las evidencias geológicas que hay. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes largan la taza del baño, acá en Bolivia, tiene un sentido de rotación el agua. Pero si se van al otro lado del mundo y lanzan y jalan el agua, gira para el otro lado. Gira para el otro lado. Entonces esos son fenómenos, digamos, que van a cambiar cuando esta polaridad cambie. Y muchas otras cosas más van a cambiar, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias irá a traer en el aspecto, por ejemplo, de la telecomunicación y demás cosas? La verdad, no he visto investigaciones, no he estudiado más allá de eso, digamos. Yo creo que van a haber algunos cambios bastante interesantes con ese fenómeno. Entonces, estamos, como les digo, Dios mediante, vamos a poderlo ver. Creo que son 36 años lo que faltan para que se genere este cambio. Y va a ser un cambio brusco, digamos. Va a ser un cambio brusco. Si tienen curiosidad, en internet ahorita es fácil, pueden investigar, ¿no? Ahorita es bien fácil tirarle una revisadita a un video. Deben haber hasta videos de esta teoría, ¿no? ¿Alguna consulta, algún comentario estaba haciendo? Ingeniero, en el SAR, bueno, nos enseñaron a lo que es el manejo de la brújula y todos esos detalles, pero mencionaron un comentario en el que la brújula funcionaba en cualquier parte del mundo, excepto en las zonas polares, lo que usted acaba de comentar en el polo sur y en el polo norte, debido a un magnetismo o algo así, ingeniero. No sé si usted lo puede explicar esa parte. Claro, lo que pasa es que la brújula misma, como que se confunde, si se puede decir. A ver, si una persona se para en esta parte, en el centro del planeta, la aguja te apunta, digamos, hacia arriba, ¿ya? Pero si tú te paras arriba, ¿hacia dónde crees que te va a apuntar la aguja? No puede apuntarte, o sea, no puede doblarse la aguja para abajo, ¿me entiendes? Entonces, en este esquema se puede ver, digamos, esa situación de manera global. Entonces, cuando tú te alejas del centro de atracción magnética, si se puede decir, en la parte del polo norte geográfico, la brújula se confunde, no va a poder apuntarte, tendría que apuntarte hacia abajo, pero como tú lo estás sosteniendo de manera horizontal, la brújula, entonces la brújula está ahí, está bloqueando, digamos, ¿no? Se va a disparar para todos lados y no te va a indicar dónde es su punto de atracción. En realidad ella debería apuntar hacia abajo, si tú la pones horizontal. Si la colocas, digamos, vertical, la brújula, si es de las antiguas, ¿no? Porque ahora ya hay también otro tipo de brújula, ¿no? Pero si es de las antiguas, de las que trabajan con magnetismo, si la colocas así, entonces la aguja te va a apuntar hacia abajo, no te va a apuntar hacia arriba, porque su punto de atracción está hacia abajo. Si tú estás parado exactamente en el polo norte, arriba, en la punta. Entonces, básicamente ese es el mecanismo, porque es un mecanismo, digamos, tradicional de brújula, ¿no?
que funciona con atracción, ¿no? Con atracción, con ondas magnéticas. Entonces, esa sería más o menos la explicación por el cual no funciona la brújula si tú estás en el polo norte o en el polo sur. Ella no sabe para dónde te va a apuntar. ¿Ok? Sí, ingeniero. Gracias. Bien. Bueno, esta partecita ya lo hemos visto, que es algo interesante, cómo se configuran las moléculas al pedacear un imán, y cada imán siempre va a tener su polo positivo y su polo negativo. Nunca se pueden partir sus polaridades. Veamos. Para introducir el concepto de campo magnético de manera adecuada, repasaremos nuestras explicaciones de las interacciones eléctricas del capítulo 21 que ya vimos, donde introdujimos el concepto de campo eléctrico. Representamos las interacciones eléctricas en dos etapas, la primera y la segunda etapa. La primera, una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico en el espacio circundante, ¿no? Habíamos dicho que básicamente se define como que el contorno que rodea a una carga se modifica de tal manera que se puede generar o puede detectar la presencia de otra carga vecina, ¿ya? Entonces, básicamente así se define teóricamente, porque ciertamente no se lo puede ver ese fenómeno, no se lo puede ver, las líneas de flujo magnético, de flujo eléctrico no se las pueden ver. Lo mismo con el campo eléctrico, con el campo magnético. Las líneas de flujo no se las ven, pero se las detecta cuando se acerca otro componente que también tiene sus líneas de campo, ¿no? El campo eléctrico ejerce una fuerza igual a Q por E sobre cualquier otra carga que esté presente en el campo, que se acerque, digamos, ¿no? Sobre cualquier otra carga Q que se acerque. Lo mismo ocurre con el tema del campo magnético. Describimos las interacciones magnéticas de manera similar. Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de su campo eléctrico, ¿ya? Entonces, la carga móvil crea un campo magnético. El campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento que se acerque, se introduzca en el campo, ¿no? Algo similar. Fuerza magnética sobre dos cargas móviles. Entonces, la fuerza magnética, para encontrar la fuerza magnética entre dos cargas móviles, utilizamos esta ecuación. Básicamente, esta es la fuerza magnética sobre una partícula con carga en movimiento, que viene a ser la carga por la velocidad con la que se está moviendo la partícula en producto vectorial con el campo, con el valor del campo magnético, digamos, externo, porque en este caso el campo magnético es externo. La carga se introduce dentro de un área en el cual ya existe un campo. ¿Ya? Ya existe un campo magnético. Y entonces esta carga es intrusa, se metió. Y este campo existe porque seguramente por acá hay otra carga que está generando ese campo. ¿Ya? Entonces se introduce la carga que está, en teoría, moviéndose, está pasando por cerca de ese campo con una determinada velocidad. Y entonces se va a generar una fuerza magnética sobre esta carga que está circulando por un campo magnético. Y obviamente esa fuerza va a generar una variación en la trayectoria de la carga, por razonamiento lógico, ¿no? Nosotros sabemos que si hay un desequilibrio o hay una fuerza resultante diferente de cero en un sistema, hay un movimiento, ¿no? Entonces, si esta viene con una velocidad en esta dirección, se va a generar una fuerza. Ahora, ¿cómo se interpreta la dirección de la fuerza? Con las investigaciones que se han hecho,
se ha llegado a establecer un método no muy complicado, bastante sencillo, que se llama el método o la regla de la mano derecha. De la mano derecha. Entonces consiste en que se utiliza la mano derecha para poder identificar o establecer para dónde va la fuerza. Como en este esquema nosotros estamos viendo, nosotros colocamos la mano derecha con los dedos apuntando hacia donde va la carga, hacia donde va la velocidad. Apuntamos hacia donde va la velocidad. O sea, colocamos la mano y direccionamos para donde va la velocidad. Y hacia donde va la velocidad, cerramos la palma de la mano. Cerramos la palma de la mano hacia el campo, hacia el vector campo magnético. Entonces, como que cerramos desde la velocidad hacia el campo magnético. Y el pulgar de acá arriba nos indica la dirección de la fuerza. El pulgar. Entonces, en el esquema que estamos viendo hay dos opciones. Una opción, colocar, digamos, la mano derecha apuntando hacia la velocidad y cerrar hacia el campo. Sería con el pulgar hacia arriba. Y la otra opción sería con el pulgar hacia abajo. Pero, ¿cuál de las dos opciones es la correcta? Obviamente la que está con el pulgar hacia arriba. Porque nosotros al direccionar los dedos hacia la velocidad, debemos de lograr cerrando la palma de la mano, tocar el vector B. En realidad, simular que lo tocamos al vector B. Sin embargo, no podemos doblar los dedos hacia atrás, ¿no? Entonces, colocando así la mano derecha, si el vector velocidad está hacia allá, no podemos doblar la mano hacia atrás. Tendríamos que volcar la mano si el vector campo estuviera hacia allá, ¿no? Volcar la mano y cerrar hacia el vector campo. Pero ya eso nos implica que la velocidad, que la fuerza estaría hacia abajo, ¿no? Viéndolo gráficamente en la pantalla, si nuestro campo magnético estuviese hacia este otro lado, obligatoriamente tenemos que girar la mano, porque no vamos a permanecer con nuestra mano con el giro hacia este lado. No podemos girar hacia este lado manteniendo el pulgar hacia arriba y llegar hasta el vector campo si el vector campo estuviese al revés. ¿Ya? Entonces, finalmente, cuando analizamos bien la regla de la mano derecha, solo hay una respuesta, solo hay una posibilidad de lograr cerrar la palma de la mano correctamente de la dirección velocidad a la dirección campo, y lo que nos dé el pulgar, hacia ahí estará la fuerza. No hay más que una posibilidad. Entonces ahí hay situaciones donde a veces cuando uno está empezando a usar esa regla de la mano derecha se confunde, digamos, ¿no? Y lo pone al revés. Pero cuando ya se les explica de esa manera que usted tiene que tocar con su mano de la velocidad al vector B, tiene que hacer una simulación como que lo toca, porque si el vector velocidad está hacia allá y el vector campo está, digamos, hacia acá, está imaginariamente hacia acá, entonces usted lo está tocando al vector campo, lo puede tocar. Inclusive si el vector campo estuviese, digamos, 180 o casi 180 grados con la velocidad, igual usted, la única opción es cerrando para este lado. Y si está al revés, bueno, obligatoriamente tendrá que volcar la mano para poderlo tocar al vector, ¿no? Y así se va a dar cuenta para dónde va, digamos, el vector fuerza. Esa fuerza, como les decía, va a generar que esta partícula que estaba viajando probablemente de manera horizontal, al atravesar por este campo, ya con esta fuerza ya va a tener
Entonces aquí Esta en este reunión gráfico está siendo podemos grabada. observarlo con mayor, vamos, la palma de la mano hacia el vector campo y bueno, el pulgar nos indica la dirección de la fuerza. Diferentes gráficos para que podamos lograr entenderlo bien, ¿no? En este caso, de la velocidad al campo, la única opción es por el ángulo más corto. No podemos dar la vuelta por acá. Los dedos no van a girar para este lado, van a girar para el otro lado. Y eso nos obliga a que obviamente la fuerza se observe hacia abajo, ya no hacia arriba, ¿no? Bueno, finalmente la ecuación que nos permite hallar la fuerza vendría a ser esta, que dice valor absoluto de la carga. En valor absoluto porque siempre vamos a asumirla como positiva. Aunque la carga sea negativa, nosotros la asumimos como positiva. Por eso está en valor absoluto. Por la velocidad y por el campo magnético perpendicular, dice, ¿no? Perpendicular, es decir, perpendicular a la fuerza. A la fuerza. Ok. Bien. Creo que... Ahora vamos a ver un videíto con un ejercicio resuelto. Déjenme buscarlo en este momento. Ya. En el chat de este Zoom les he pasado, por favor ábranlo, a ver si pueden abrirlo o no, para ver que esté todo en orden. No es muy largo, dura 12 minutos. Lo vemos ese video y nos vemos entonces en 12 minutos, ¿ya? Ahí nomás no lo vamos, bueno, aunque me dicen que lo cierren porque les interfiere la señal, me dicen, ¿no? Ya, lo vamos a cerrar y volvemos en 12 minutos entonces. Con las preguntas que ustedes tengan. Lo anotan todas sus preguntas, ¿ya? Para analizarlo el problema después. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy día vamos a ver algunos ejercicios de lo que es campo magnético. Vamos a ver las formulaciones de campo magnético y las leyes que se utilizan para resolver este tipo de ejercicio. ¿Ok? Veamos el planteamiento del problema. Un haz de protones, esta es la carga del protón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, se mueve con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético de 2 Tesla. Según el esquema, calcular la fuerza sobre un protón. Acá podemos ver el esquema. Vamos a analizar un protón, que esta es su carga. La carga del protón se está moviendo con esta dirección y con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces la velocidad 3 por 10 elevado a la 5 metros por segundo. El ángulo respecto del eje Z es 30 grados, que viene a ser también respecto del campo magnético, porque nos dan la dirección del campo magnético. Entonces el campo magnético tiene una magnitud de 2 Tesla. 2 Tesla. 2 Tesla. La carga del protón
es 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Esos son los datos. Entonces lo que nosotros tenemos que calcular es el vector velocidad perpendicular al campo. Es un vector velocidad perpendicular al campo. Entonces este es el vector velocidad perpendicular, que va a ser igual al vector velocidad por el seno de 30 grados, ¿no? Este es el ángulo de 30 grados, entonces el seno me va a mandar al cateto opuesto, que va a ser el vector perpendicular de velocidad. Bien, la pregunta es calcular la fuerza sobre el protón. Entonces, la definición de fuerza sobre una carga en movimiento es igual a la carga por la velocidad perpendicular por el campo magnético. Es eso. Y entonces reemplazando datos aquí, vamos a poder obtener lo que buscamos. La carga, 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. La velocidad, 3 por 10 a la 5 metros por segundo. Fíjense que es una velocidad bastante elevada, ¿no? Por el coseno, por el seno de 30 grados, y esa es la velocidad perpendicular, y por el campo magnético, y por 2 Tesla. Entonces, esa es la fuerza magnética que se genera en esa carga debido a que esa carga se está moviendo dentro de un campo magnético. Ojo, no es este vector campo, no es el campo magnético que genera la carga. Esta carga genera su propio campo, pero se está moviendo dentro de un campo magnético que ya existe producto de otra situación externa, de otra carga que se está moviendo por ahí cerca, que está generando un campo magnético. Y esta carga se metió en su campo magnético que ya existe, y entonces se va a generar una fuerza magnética sobre esa carga que está en movimiento. Y entonces, si este cuerpo se está moviendo con una velocidad así, entonces ya podemos nosotros utilizar la regla de la mano derecha, ¿no? Para usar la regla de la mano derecha, nosotros colocamos la mano hacia la velocidad. Tendríamos que poner en esta forma, hacia la velocidad, y cerrar hacia el campo. Y entonces la fuerza nos da hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque tanto la velocidad como el campo están en el eje Z, están en el plano ZX, es decir, son horizontales. ¿Ya? Entonces son horizontales. Por lo tanto, la fuerza me da hacia abajo. Y en este caso, si podemos dibujar nosotros el vector fuerza magnética, la fuerza magnética me estaría dando hacia abajo. La carga es positiva. Si la carga fuera negativa, el análisis sería el mismo, pero lo mandamos la fuerza hacia arriba, ¿no? En este caso, la fuerza me da hacia abajo. 4,8 por 10 elevado a la menos 14 newton. Entonces, ese sería el resultado. La fuerza magnética que se genera sobre una carga que se mueve dentro de un campo magnético. ¿Ya? Ahora bien, obviamente esta fuerza magnética va a generar una variación en la dirección del movimiento. Entonces esa dirección va a ir variando, es decir, ya esta carga ya no se va a mover de manera totalmente horizontal. Entonces su movimiento de esa partícula cargada, si nosotros hacemos una vista de ese esquema, donde este sea Y, este sea X, y el eje Z lo ponemos saliendo del plano de la pizarra, el eje Z, lo dibujamos así, y en ese eje Z se encontrase la carga, entonces esa carga, producto de la fuerza que jala para abajo, va a tener una trayectoria de movimiento hacia abajo. Va a mantener la dirección de la velocidad en orientación, pero va a ir descendiendo debido a la fuerza que se genera sobre la carga
que lo va jalando para abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre una carga que se mete dentro de un campo magnético va a ser sometida a una fuerza. Y esa fuerza va a empezar a moverla, esa carga, a desviarla de su dirección en la que iba. Y en ese caso esa sería la desviación. Esta es una ecuación para encontrar la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. ¿Ya? Esta otra es la ecuación para encontrar el flujo magnético. El flujo, así como encontrábamos el flujo eléctrico, igual acá se encuentra el flujo magnético. Y esta es la fuerza que nosotros encontramos que se genera en un conductor eléctrico. ¿Ya? Entonces, la corriente I que lleva el conductor, la longitud que tiene el conductor y el valor del campo magnético. Esa es la fuerza, ya que se genera en un conductor. Una carga que se mueve genera su propio campo magnético. Y otra cosa es la fuerza que se genera sobre una carga que se mete dentro de un campo magnético ya existente. Esa es otra cosa, eso estamos viendo, la fuerza que se genera sobre una carga que se metió dentro de un campo magnético que es producto de otra situación. Es lo mismo con el tema de la corriente. Un conductor eléctrico genera su propio campo magnético. Por la corriente que está circulando dentro del conductor, genera su propio campo magnético. Y uno utiliza la regla de la mano derecha para definirlo, para encontrar su dirección. Si este es el conductor, nosotros ponemos el pulgar en dirección de la circulación de la corriente y hacemos girar la mano y decimos la dirección del campo magnético que se genera producto de la corriente es esta. Entonces, cuando está circulando una corriente por un conductor, hay un campo magnético así, girando alrededor de él. Si cambia la dirección de la corriente, cambia la dirección del campo, para el otro lado. ¿Ya? Esa es una situación. Otra situación es cuando ese conductor lo metemos dentro de un campo magnético diferente. Por ejemplo, digamos que este sea un campo magnético que está apuntando hacia allá y dentro de ese campo, porque el campo magnético no es solo un vector, ¿no? Son miles, millones de vectores, así llenitos, ¿ya? Entonces, la resultante, digamos que sea esta del campo magnético, y nosotros metemos dentro de ese campo magnético un conductor, lo metemos ahí, el conductor está con corriente, se va a generar una fuerza sobre el conductor que va a responder a esta ecuación, que va a ser igual a la corriente que lleva por la longitud del conductor que está sometido al campo magnético y por el valor del campo magnético. ¿Ya? Y eso es otra cosa ya también. Ahí también aplicamos la regla de la mano derecha. Apuntamos los dedos a la dirección de la corriente, de tal forma, colocamos la mano de tal forma que podamos cerrar hacia la dirección del campo. Si la corriente va para allá, yo no puedo colocar mi mano así. No voy a poder cerrar la palma hacia el campo. Tengo que poner mi mano así y cierro hacia el campo. Y entonces la fuerza va hacia abajo. Si este conductor se mete dentro de este campo, en pocos segundos va a empezar a caer el conductor por la fuerza que lo está jalando hacia abajo. Si el campo fuese al revés, si el campo viene hacia adentro de la pizarra y meto este conductor ahí con corriente, entonces la fuerza va a ser hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Que esa fuerza va a tender a suspenderlo al cable para arriba. En este ejemplo, la regla de la mano derecha dice que nosotros colocamos la mano derecha así, con la palma de la mano abierta, y apuntamos con los dedos a la velocidad. Siempre apuntamos a la velocidad. En este caso, tenemos una velocidad que está de esta manera. Si este fuera nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y, nuestra velocidad está a 30 grados del eje Z. 30 grados. Entonces nuestra velocidad está ahí. Apuntamos nosotros a la velocidad con la mano derecha. Acomodamos la mano de tal forma que cerrando la palma de la mano podamos tocar el vector campo. El vector campo está en el eje Z. Si yo pongo la mano así, no voy a poder cerrar. Tengo que ponerla así. Cerramos. Y entonces la fuerza me da hacia abajo. Hacemos lo mismo cuando la carga es negativa, lo mismo. Pero si la carga es negativa, volcamos la fuerza para arriba.
Es la única variación. Ustedes inicialmente se olvidan de que la carga es positiva o negativa. Hacen la regla de la mano derecha, luego miran la carga y si es negativa, vuelcan. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Como se pudo observar, este ejercicio es bastante corto, pero se puede aplicar muy bien la definición de fuerza magnética sobre una carga. ¿Ok? Entonces hemos podido encontrar la fuerza magnética que se genera sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético. Muy bien, y como hemos observado, la dirección del movimiento de la carga va a ir variando producto de la aparición de la fuerza que se genera. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, jóvenes. Muy bien, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Ahí dice fuerza es igual a carga por la velocidad por el campo magnético eléctrico. Vi ahí que hay seno de 30, entonces en la fórmula sí o sí es sumamente necesario la dirección de la velocidad para hallar la fuerza. Sí, es totalmente necesario la dirección de la velocidad. Sí o sí. Es decir, para meter en la ecuación, nosotros no metemos con el valor de la velocidad, con el valor de esta velocidad. No es esta la velocidad que nosotros metemos en la ecuación, no es esa. Es la componente de esta velocidad perpendicular al campo. Es esta de aquí, esta otra que va a estar con azul. Esta es la velocidad que metemos. Y esta velocidad es la componente de la que nos dieron, en este caso nos dieron de datos esta. Nosotros la descomponemos esta en dos componentes. Una perpendicular al campo, que es la que vemos acá, y otra paralela al campo. Paralela al campo, que no la anotamos, no la escribimos porque no nos interesa en este momento, en este ejercicio. Nos interesa la componente perpendicular al campo. Esa es la velocidad en valor numérico que entra en la ecuación. Por eso es que entra el valor de 3 por 10 a la menos 5 multiplicado por el seno de 30 grados. Porque, nuevamente les repito, no nos interesa esta velocidad de acá. No nos interesa, no nos sirve meterlo en la ecuación. O sea, nos sirve para calcular la otra, que es la que tenemos que meter en la ecuación. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, que sea función seno o función coseno o sea 30 grados o sea 40, 50 grados, eso ya depende del ejercicio, ¿no? Eso nosotros tenemos que ver, analizar. La cosa es que nuestro análisis lo que tenemos que encontrar es un vector velocidad perpendicular al campo. Esa es la forma, ¿ya? El vector velocidad perpendicular al campo es el que tenemos que meter acá. Porque en la teoría nosotros vimos de que lo que se hace es un producto vectorial, ¿no? Se hace un producto vectorial. Y entonces, haciendo las deducciones de la teoría, llegamos a esta ecuación. El vector velocidad perpendicular al campo es el que tiene que entrar ahí. ¿Ok? Importante, cosas importantes aquí. Lograr comprender de que la carga, al moverse, genera un campo magnético. Pero lo que nosotros estamos viendo ahorita, no estamos viendo el campo magnético que genera la carga que se está moviendo. Estamos trabajando con un campo magnético externo de otra carga que está por ahí cerca y que se metió esta otra ahí. Entonces son dos campos que hay ahí, pero nosotros estamos trabajando con uno solo. ¿Y cuál es el campo que nos interesa? El externo, no el que genera la propia carga. ¿Me entiende? Entonces eso es importante porque más adelante también vamos a ver los conductores paralelos, digamos. Y claro, un conductor genera un campo y el otro conductor genera otro campo. Depende de cuál es la dirección del movimiento de la energía, de la corriente en los conductores. Y entonces cuando los conductores se van acercando, los campos magnéticos se detectan entre ellos y se generan fuerzas magnéticas. Puede ser de repulsión o puede ser de atracción, ¿ya?
Pero ahí tenemos que tener clara la figura de que la fuerza que se genera en el conductor de arriba es debido al campo que generó el conductor de abajo. Si le corto la corriente al conductor de abajo, no va a haber fuerza en el conductor de arriba, y viceversa. La fuerza que se genera sobre el conductor de abajo es debido al campo que está generando el conductor de arriba. Y como ahí va a haber este campo magnético 1, campo magnético 2, entonces tenemos que tenerla clara esa figura, ¿no? De que estas formulaciones que estamos viendo, ¿qué son estos valores? ¿Qué fuerza es que estoy hallando? ¿Dónde está esa? ¿Cuál es la carga que estoy metiendo? ¿Cuál es la velocidad? ¿De quién es la velocidad? ¿De quién es el campo? ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Esta fuerza se está generando sobre esta carga que está invadiendo un campo magnético externo de otra carga, y esta velocidad es la velocidad que lleva la carguita esta que invade el campo de otra, ¿no? Eso. No es complicado, solamente que hay que tenerlo claro, nada más, digamos. ¿Alguna pregunta? La otra velocidad perpendicular, ¿me dicen? No. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que hay autores que utilizan esta fórmula y hay autores que utilizan esta otra. Esta de aquí arriba. Esta de aquí arriba. Entonces, es la misma. Lo que nos está queriendo decir es que la velocidad, en este caso, la velocidad es perpendicular al campo. Y en este caso, el campo es perpendicular a la velocidad. Al final es lo mismo. O sea, o trabajas con la componente de la velocidad perpendicular al campo, o descompones el campo y buscas su componente perpendicular con la velocidad. A ver, si haríamos de la otra forma, ¿perdón? Es como usted dijo, que vamos a llegar a la misma componente de todos modos. Vamos a llegar al mismo valor. Correcto, vamos a llegar al mismo valor. Si nosotros decidimos no trabajar, si nosotros decidimos no trabajar con la componente de la velocidad, digamos, si decidimos no voy a trabajar con esta, quiero trabajar con esta velocidad, entonces, bueno, no hay problema, podés trabajar con esa velocidad, pero lo que ahora tenés que hacer es no trabajar con este campo, porque no podés trabajar con estas dos. Tenés que trabajar con un campo que sea perpendicular a esa velocidad. Entonces lo que tenés que hacer es descomponer el campo y encontrar un campo magnético perpendicular a ese vector velocidad que es el que querés trabajar, ¿no? Entonces, ese campo magnético es perpendicular a esa velocidad. Eso es 90 grados. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenés que descomponer ese campo en dos componentes. Una que te va a servir y esta otra que no te va a servir, esta otra componente. Al final, es un triángulo rectángulo que tenés que hacer. Ahora, si esto es 90 grados entre esta componente del campo y esta vector velocidad es 90 grados, entonces ya tenés 30 acá, el otro restante es 60, pues, ¿no? Entonces vas a poner campo magnético por el coseno de 60 para referirte al campo magnético en rojo. Entonces aquí podrías poner, en lugar de poner seno de 30, podés poner coseno de 60 por 2 veces t. Y eso te estaría dando la componente del campo perpendicular a la velocidad. Entonces hay esas dos opciones. Por eso les decía, hay autores del libro, aquí yo lo mezclé, digamos, ¿no? Hay autores que te lo ponen la velocidad perpendicular y hay otro autor que te dicen el campo magnético perpendicular. Al final es lo mismo. El valor, el resultado va a ser el mismo. El resultado es el mismo, ¿ya? A eso se refiere. ¿Ok? No sé si está clara la pregunta. Ya, meta. Entonces, si tienen alguna otra pregunta. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, vamos a quedar ahí. Ya ustedes lo vuelven a mirar si gustan el video, lo revisan. Y obviamente este es un ejercicio de muchos ejercicios que hay, ¿no? Es bueno que vayan ya haciendo el práctico para que vayan
poquito su mente ya trabajando sobre eso, ¿no? Mentalizándose en eso. Ok, si no hay más dudas, nos vemos el día... Ingeniero. Sí, señor. Quería que me hablara acerca de, como hoy también tocamos el término de inclinación magnética, por lo que, bueno, el polo sur y el polo norte no están pues vertical, ¿no? Quería saber si esto de saber la inclinación magnética tiene aplicaciones en, no sé, en algo. ¿Se la toma en cuenta en algo, aparte de la brújula de eso? Bueno, el tema magnético... ¿En algo? Mira, es muy interesante esto del tema magnético, porque incluso en la salud del ser humano, no sé si has visto de repente o te han contado que hay una parte de la medicina se concentra en el magnetismo. Entonces se dice que tu mismo cuerpo tiene sus moléculas y es magnético y tiene sus moléculas que reaccionan de manera diferentes de acuerdo al magnetismo que tú le proporcionas a tu cuerpo. Entonces vos vas, hay varios aquí en Santa Cruz que ya hacen eso, ¿no? La medicina magnética. Te ponen en una camilla y te empiezan a poner una especie de imanes, unos bloquecitos así imantados en diferentes partes de tu cuerpo. Te van poniendo. Entonces, ellos generan un campo magnético en tu cuerpo para, en teoría, reacomodar las moléculas y ahí lograr curar enfermedades que la ciencia médica tradicional no encuentra. Vos decís, tengo este dolor, y ellos dicen, estás más sano que nunca. No, los análisis clínicos salen todo bien, pero tenés ese dolor. Y entonces aparece esta ciencia de medicina magnética y con los imanes te empiezan a eliminar ese dolor. Incluso van más allá. Eliminan teóricamente cáncer, eliminan diferentes problemas que muchas veces la ciencia médica no logra. Y eso es simplemente un reacomodo de las moléculas de tu cuerpo a partir de los campos magnéticos que ellos van acomodándolo. Es toda una investigación. Tienen dibujos de cuerpo humano y dicen, si te duele aquí, el imán está acá. Toda una ciencia, es todo un estudio, ¿no? Yo he visto eso de cerca. Sí, señor. Ahí entra lo que es el marcapaso, disculpe. Claro, o sea, bueno, vos le pones un imán al lado del marcapaso y lo matás al hombre, ¿no? O a la mujer. Porque el imán, el campo magnético que genera el imán va a dificultar el funcionamiento del marcapaso, porque el marcapaso funciona con magnetismo, ¿ya? Hay que tener cuidado con las personas que tienen marcapaso, digamos. Prohibidísimo acercarse a un campo magnético fuerte. Chao el hombre, ¿no? No pueden acercarse. Y ojo, no es solamente un imán. Un tipo que tiene marcapaso que vaya a una estación de CRE, acá en Santa Cruz, en cualquier parte, y se meta dentro de la estación, los conductores que están circulando con corriente, aquí aprendemos de que habían sabido generar campo magnético. Entonces, cualquiera que no sabe, dice, pero aquí hay pura corriente, digamos, ¿qué me va a hacer? Digamos, ¿no? Es que está generando un campo magnético que no se lo ve, ¿no? Es como la gravedad, no la vemos, pero está ahí, ¿no? Y hay muchas otras cosas muy interesantes, ¿no? La ley de la atracción, si han escuchado hablar, ¿no? Dice que el cerebro emite ondas, tipo ondas de radio, ¿ya? Tipo ondas magnéticas también, si quieren llamarlo, pero es otro tipo de onda. Esas ondas que tu cerebro emite generan cambios en el universo. Es decir, vos te mentalizás en algo cuando una chica se pelea con su cortejo y dice, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. ¿Qué está mandando al universo? Está mandando una onda enfocada en esa persona a la que no quiere ver. ¿Y qué es lo que va a pasar? El universo le va a responder, ahí te lo tenés, se lo va a entregar. O sea, no se trata de pensar en no quiero verlo
o en quiero verlo. El universo no sabe si querés o no querés. El universo te entrega en lo que pensás. Si vos pensás en esa persona va a estar ahí. Querrás o no querrás verlo, porque lo estás pensando en él o en ella. Va a estar ahí. Es tan interesante eso que, bueno, hay que leerlo o ver videos, ¿no? Ustedes tienen muchas facilidades para ver videos y de ese tipo, ¿no? Para aprender y aplicar, ¿no? Es tan interesante, le digo, como que a mí 2 veces me han depositado más de $500,000 de bolivianos a mi cuenta. ¿Se lo quitaron? Solo por esa mentalidad. ¿Ah? Y luego se lo quitaron cuando hicieron las verificaciones. Obvio, pero ya lo utilicé, pues ya. Ya lo utilicé, ya salí de la situación puntual que tenía, ¿no? Entonces yo me mentalicé en que tenía que pagar un dinero y tenía que pagarlo, y llegó la plata y listo, en ese momento, digamos, ¿no? Y después de una semana, el uno lo devolví después de una semana, y la segunda vez lo devolví después de un mes, porque había muchos trámites que hacer para devolverlo, y lo devolví después de un mes. Pero es tan interesante y tan impresionante eso que uno no la puede creer, ¿no? Ocurre. Así que hay que saber de todo un poco en esta vida. Ok, chicos. Ingeniero, Dígame. En la lista de asistencia, ¿podría verificar algo? Es que me estuve incomodando. Creo que vi que la compañera Goitia está presente, pero en la lista no se ve reflejada su... Que está ¿Y de qué grupo es? Del grupo AI. Del grupo AI. Ahorita lo vemos. Disculpe, ingeniero, entré un poco tarde. El número 15 del grupo AI, por favor, ingeniero, para la asistencia. A ver, ¿qué número era la chica Goitia, dice? Sí, 39. Yo vi que el número 39 no estaba en su lista enumerada. A ver. Yo soy número 51. No está el 39, está eliminada. ¿Está aquí en la clase? Ah, perdón, es que como está ahí en su nombrecito decía 39 ahí, y yo... No, pasa que yo tengo otra materia que soy la número 39, y cada vez que yo entro a Zoom, me sale directo 39 y a veces me olvido cambiarlo. Ah, ya. Pero yo soy la número 51. Yo soy 51. Está 51. Perdón. Ya. Sí, está bien. Perfecto. Ok, muchachos, entonces nos vemos el día lunes, el día martes, ¿ya? Cuídense, abríguense, va a ser frío todavía. Gracias, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.